Esta fotografía, recientemente descubierta en los archivos del Real Colegio de Médicos, muestra a una niña de aproximadamente 8 años de edad sentada en una silla ornamentada, típica de los estudios fotográficos victorianos. A primera vista, parece ser solo otro retrato infantil de la época victoriana, pero mire más de cerca. Hay algo profundamente perturbador en esos ojos, algo que causó que esta imagen permaneciera oculta durante más de 150 años en los archivos médicos más restringidos de Inglaterra. Los ojos de la niña no parpadean, no porque la fotografía los capturara en un momento específico, sino porque, según los registros médicos descubiertos junto a la imagen, físicamente no podía parpadear. Aún más perturbador, nunca durmió. Durante 847 días consecutivos, esta niña permaneció despierta, observando, siempre observando, hasta que desapareció misteriosamente de todos los registros oficiales. El caso de la niña que nunca durmió representa uno de los fenómenos neurológicos más inexplicables jamás documentados, ocurrido en una época en que la medicina aún luchaba por comprender los misterios básicos del cerebro humano. Para entender completamente esta historia, debemos adentrarnos en el Londres victoriano de 1868, una ciudad en transformación donde la ciencia médica apenas comenzaba a desentrañar los secretos de la mente humana. La revolución industrial había transformado la ciudad en un caldero de progreso y contradicciones, mientras las grandes avenidas bullían de carruajes y los primeros sistemas de iluminación a gas, los barrios más pobres permanecían envueltos en una niebla perpetua de humo industrial y misterio. Fue en este contexto que la familia Ashford llegó a la capital inglesa, trayendo consigo un secreto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los límites de la resistencia humana. La familia había viajado desde los condados rurales del norte de Inglaterra, un viaje que, según los registros de viaje de la época, duró casi 2 semanas. El motivo del viaje estaba relacionado con la inexplicable condición de la hija menor, cuyo nombre real permanece censurado en todos los documentos oficiales, siendo referida únicamente como paciente a 1868 en los archivos médicos. Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse a principios de 1867, cuando la niña tenía aproximadamente 7 años, según el testimonio de su madre, documentado por el doctor Harrison Whitfield del Hospital de Londres. La niña simplemente dejó de dormir, no gradualmente, como en los casos de insomnio común, sino de forma repentina y completa. Una noche de enero, se fue a la cama normalmente. A la mañana siguiente, cuando su madre fue a despertarla, la encontró sentada en la cama con los ojos completamente abiertos, mirando fijamente la pared con una intensidad que describió como antinatural. Lo que inicialmente se interpretó como un episodio temporal de insomnio infantil, pronto se reveló como algo mucho más siniestro. La niña permaneció despierta durante toda la mañana, la tarde y la noche siguientes. Cuando la familia intentó obligarla a dormir, simplemente se quedó allí con los ojos abiertos, observando el techo con la misma intensidad perturbadora. Durante las primeras semanas, los padres probaron varios remedios caseros comunes de la época, tés de manzanilla, baños calientes, canciones de cuna, incluso pequeñas dosis de láudano, un opiáceo ampliamente utilizado para tratar el insomnio. Nada funcionó. La niña permanecía despierta, siempre alerta, pero nunca mostraba signos del agotamiento extremo que se esperaría después de días sin dormir. Aún más preocupante era su comportamiento durante este periodo de vigilia constante. La niña no jugaba, no hablaba espontáneamente y parecía estar constantemente observando algo que solo ella podía ver. Cuando le preguntaban qué estaba mirando, simplemente respondía: «Siempre están aquí. Me observan cuando yo los observo». Después de 3 meses sin ninguna mejoría y con la niña presentando síntomas cada vez más inquietantes, la familia decidió buscar ayuda médica especializada en Londres. El viaje a la capital representó un sacrificio financiero considerable para la familia de clase media-baja, pero la condición de su hija se había vuelto desesperada. El doctor Harrison Whitfield era considerado uno de los neurólogos más respetados de la época, especializado en trastornos del sueño y afecciones neurológicas raras. Su consulta, ubicada cerca del Hospital de Londres,
se había convertido en una referencia para casos médicos considerados imposibles por los estándares de la medicina victoriana. La investigación médica. El primer encuentro entre el Dr. Whitfield y la niña fue documentado en detalle en los registros médicos descubiertos en los archivos. El médico describió su impresión inicial como profundamente inquietante. La niña permaneció sentada, perfectamente quieta, con los ojos fijos en un punto específico de la pared, parpadeando solo una vez cada 3 o 4 minutos, una frecuencia anormalmente baja que llamó inmediatamente la atención del especialista. Durante el examen físico inicial, el Dr. Whitfield hizo descubrimientos que lo dejaron perplejo. La niña presentaba signos vitales completamente normales: pulso regular, respiración estable, temperatura corporal dentro de los parámetros esperados. No había signos físicos de desnutrición o fatiga extrema que se esperarían después de meses sin dormir. Aún más intrigante, sus reflejos estaban agudizados más allá de los niveles normales, como si su sistema nervioso estuviera en un estado de alerta constante e intensificada. Las pruebas de coordinación motora revelaron capacidades extraordinarias. La niña podía realizar tareas que requerían una precisión extrema con una destreza que superaba con creces lo esperado para su edad. Cuando se le pidió que dibujara formas geométricas complejas, las reprodujo con una precisión matemática que impresionó incluso a los asistentes médicos más experimentados. Pero el aspecto más perturbador del examen estaba relacionado con sus patrones de atención. La niña parecía estar simultáneamente completamente presente y completamente ausente. Respondía a las preguntas del médico de manera clara y articulada, pero sus ojos nunca se desviaban de puntos específicos del entorno, como si estuviera monitoreando constantemente algo invisible para los demás presentes. El Dr. Whitfield decidió implementar un protocolo de observación continua. Durante una semana completa, la niña permanecería hospitalizada bajo supervisión médica constante para que su comportamiento pudiera ser documentado científicamente. Este periodo de observación produjo algunos de los registros médicos más extraordinarios y perturbadores del siglo XIX. Durante los 7 días de hospitalización, la niña no durmió ni una sola vez. Los informes médicos documentan que permaneció despierta por periodos de 24 horas consecutivas, manteniendo siempre el mismo nivel de alerta y capacidad de respuesta. Las enfermeras responsables de la observación nocturna informaron experiencias profundamente inquietantes. La enfermera Sarah Patterson, una profesional con más de 15 años de experiencia en casos neurológicos complejos, escribió en su informe: «Durante mi turno de noche, observé a la paciente entre las horas de la medianoche y las 6:00 de la mañana. En ningún momento cerró los ojos por más de unos pocos segundos. Más perturbador, parecía estar rastreando movimientos en el aire, girando lentamente la cabeza de lado a lado, como si siguiera algo que se movía por la habitación. Cuando le pregunté qué estaba viendo, respondió: «Los visitantes nocturnos vienen a comprobar si sigo observando». Los visitantes nocturnos se convirtieron en un tema recurrente en los informes de la niña. Los describía como figuras sombrías que aparecían principalmente durante las primeras horas de la madrugada, entre las 3 y las 5:00. Según sus relatos, estas figuras no hacían nada más que observarla, pero ella sentía una necesidad compulsiva de mantenerlos bajo vigilancia constante. El Dr. Whitfield, inicialmente escéptico sobre estos informes, comenzó a prestar más atención cuando notó patrones específicos en el comportamiento de la niña. Sus movimientos oculares no eran aleatorios, seguían trayectorias consistentes, siempre enfocándose en los mismos puntos específicos del entorno y siempre a las mismas horas. Era como si realmente estuviera rastreando algo con precisión matemática. Para probar esta hipótesis, el médico implementó un experimento controlado. Colocó pequeños objetos suspendidos por hilos en diferentes puntos de la habitación, creando un patrón de movimiento predecible cuando se exponían a corrientes de aire. Durante 3 noches consecutivas, observó que los movimientos oculares de la niña correspondían exactamente a las oscilaciones de estos objetos,
incluso en condiciones de poca luz donde sería prácticamente imposible para una persona normal rastrearlos. Este descubrimiento condujo a experimentos más elaborados. El Dr. Whitfield comenzó a probar los límites de la percepción visual de la niña. Descubrió que podía detectar movimientos mínimos a distancias que superaban con creces las capacidades visuales normales. Aún más intrigante, parecía ser capaz de percibir cambios de temperatura en el ambiente a través de la observación visual, identificando corrientes de aire frío o caliente a través de micromovimientos en el aire que eran imperceptibles para los demás presentes. Las pruebas auditivas revelaron capacidades igualmente extraordinarias. La niña podía identificar sonidos de frecuencias extremadamente bajas, casi inaudibles, y determinar su origen con una precisión impresionante. Durante una prueba, identificó el sonido de pasos en el pasillo del hospital 3 pisos más abajo, describiendo no solo la ubicación exacta, sino también características específicas de la forma de andar de la persona. Después de 2 semanas de observación intensiva, el Dr. Whitfield llegó a la conclusión de que se enfrentaba a un fenómeno neurológico completamente nuevo para la medicina de la época. La niña no solo no dormía, sino que había desarrollado capacidades sensoriales que parecían trascender los límites conocidos de la percepción humana. Fue en este contexto que el Dr. Whitfield decidió solicitar a Charles Pitton, el fotógrafo más respetado de Londres para documentación médica, que creara un registro visual detallado de la condición de la niña. La fotografía, creía, podría capturar aspectos sutiles del comportamiento de la niña que las descripciones escritas no podían transmitir adecuadamente. Charles Pitton había desarrollado técnicas fotográficas pioneras específicamente para la documentación médica. Sus retratos eran utilizados por médicos de toda Europa para estudiar afecciones neurológicas y psiquiátricas raras. Cuando recibió la solicitud del Dr. Whitfield, se interesó particularmente en el desafío técnico de capturar algo tan sutil como patrones anómalos de atención visual. La sesión de fotos se programó para una mañana de octubre de 1868. Pitton preparó su estudio con una iluminación especial diseñada para revelar microexpresiones y detalles sutiles que podrían pasar desapercibidos en condiciones normales de fotografía. Había desarrollado una técnica específica que utilizaba múltiples fuentes de luz posicionadas estratégicamente para crear sombras que realzaban características faciales específicas. Cuando la niña llegó al estudio, acompañada por el Dr. Whitfield y su madre, Pitton notó inmediatamente algo extraordinario. Se posicionó en la silla designada con una precisión casi mecánica, ajustando su postura para que sus ojos estuvieran alineados exactamente con el centro de la lente de la cámara. Aún más notable, parecía anticipar los ajustes de iluminación que Pitton haría, girando ligeramente la cabeza en la dirección correcta, incluso antes de que las luces fueran reposicionadas. El proceso de preparación para la fotografía normalmente tomaba entre 15 y 20 minutos, tiempo durante el cual los sujetos fotografiados generalmente mostraban signos de impaciencia o incomodidad. La niña permaneció absolutamente inmóvil durante todo el proceso, pero sus ojos continuaron moviéndose sutilmente, rastreando algo que solo ella podía ver. Pitton, que había fotografiado a cientos de pacientes con diversas afecciones neurológicas, nunca había presenciado nada similar. Describió la experiencia como profundamente perturbadora, informando que constantemente se sentía observado, incluso cuando estaba posicionado detrás de la cámara, fuera del campo visual directo de la niña. La exposición fotográfica de la época requería que el sujeto permaneciera completamente quieto durante aproximadamente 30 segundos. Para los niños, esto era frecuentemente un desafío considerable. La niña, sin embargo, mantuvo una quietud perfecta, excepto por sus ojos, que continuaron moviéndose en patrones específicos durante toda la exposición. Cuando la fotografía fue revelada 3 días después, Pitton quedó perplejo por el resultado. La imagen había capturado algo que nunca antes había podido registrar en sus décadas de experiencia fotográfica. Los ojos de la niña parecían estar mirando simultáneamente a la cámara y a algún punto distante, creando un efecto visual perturbador que hacía que cualquiera que observara la fotografía sintiera que estaba siendo observado e ignorado al mismo tiempo. Aún más intrigante,
La fotografía reveló detalles que no eran visibles a simple vista durante la sesión. Un análisis cuidadoso de la imagen mostró microexpresiones faciales que sugerían una tensión constante, como si la niña estuviera en un estado permanente de alerta. Sus pupilas presentaban un patrón de dilatación anómalo, sugiriendo un estado neurológico que no correspondía a ninguna condición conocida en ese momento. El Dr. Whitfield utilizó esta fotografía como base para estudios comparativos con otras afecciones neurológicas. La presentó a colegas médicos en Londres, París y Viena, buscando identificar similitudes con casos ya documentados. La respuesta fue universalmente de perplejidad. Ninguno de los especialistas consultados había observado nada similar en sus prácticas médicas. Durante este periodo de análisis fotográfico y consultas médicas, la condición de la niña continuó evolucionando de maneras inesperadas. Después de 3 meses de observación continua, comenzó a demostrar capacidades que desafiaban aún más la comprensión médica de la época. Desarrolló la capacidad de predecir pequeños eventos con una precisión estadísticamente imposible. Durante los exámenes médicos, frecuentemente alertaba sobre la llegada de visitantes específicos minutos antes de que aparecieran. Sabía cuándo comenzaría a llover, incluso en días con cielos completamente despejados. Aún más perturbador, comenzó a hacer referencias a conversaciones que ocurrían en otras partes del hospital, conversaciones de las que no podría tener conocimiento por medios convencionales. El Dr. Whitfield documentó meticulosamente cada una de estas ocurrencias, tratando de identificar patrones o explicaciones lógicas. Consideró la posibilidad de que la niña hubiera desarrollado capacidades auditivas extremadamente agudas que le permitieran captar conversaciones distantes. Sin embargo, pruebas controladas demostraron que sus predicciones eran mucho más específicas y detalladas de lo que podría explicarse solo por una audición mejorada. En diciembre de 1868, después de casi un año sin dormir, la niña comenzó a presentar cambios físicos sutiles pero significativos. Su piel adquirió una palidez que no correspondía simplemente a la falta de exposición al sol. Era una palidez que parecía emanar desde adentro, como si la sustancia misma de su ser se estuviera transformando lentamente. Sus uñas crecían a un ritmo anormalmente acelerado, requiriendo cortes semanales en lugar de los mensuales normales para niños de su edad. Más intrigante aún, los cortes de pelo revelaron que sus mechones habían adquirido una textura diferente, más fina y quebradiza, pero con un brillo que no era natural. Los análisis de sangre de la época, aunque limitados, revelaron anomalías que los médicos no podían explicar. Su recuento de glóbulos rojos estaba significativamente por encima de lo normal, lo que sugería una oxigenación sanguínea extraordinaria. Sus niveles de diversas sustancias químicas en la sangre presentaban patrones que no correspondían a ninguna condición médica conocida. Aún más preocupantes eran los cambios de comportamiento. La niña comenzó a hablar menos, limitando sus respuestas a frases cortas y específicas. Cuando hablaba, sus palabras eran elegidas con una precisión que parecía calculada, como si cada sílaba fuera cuidadosamente considerada antes de ser pronunciada. También comenzó a demostrar conocimiento sobre temas que una niña de su edad y origen social no debería poseer. Durante conversaciones casuales, hacía referencias a eventos históricos específicos, conceptos científicos complejos e incluso detalles sobre la anatomía humana que superaban el conocimiento de muchos adultos educados de la época. El Dr. Whitfield sospechó inicialmente que la niña podría estar teniendo acceso a libros de medicina o textos académicos durante su hospitalización. Sin embargo, investigaciones rigurosas confirmaron que no tenía acceso a ningún material de lectura más allá de libros infantiles básicos. Aún más intrigante, cuando Seley preguntó cómo había adquirido este conocimiento. Simplemente respondió: «Los visitantes nocturnos me enseñan mientras observo». En enero de 1869, exactamente un año después del inicio de su condición, la niña comenzó a presentar lo que el Dr. Whitfield describió como episodios de ausencia consciente. Durante estos episodios, que duraban entre 15 minutos y 2 horas, permanecía físicamente presente y receptiva a estímulos básicos, pero parecía estar mentalmente en otro lugar. Durante estos periodos, sus pupilas se dilataban por completo,
creando un efecto visual perturbador donde sus ojos parecían ser completamente negros. Respondía a preguntas simples, pero sus respuestas eran monosilábicas y aparentemente automáticas. Aún más perturbador, durante estos episodios, podía realizar tareas complejas como escribir o dibujar con una precisión y velocidad que excedían sus capacidades normales. Los dibujos creados durante estos episodios se convirtieron en objeto de estudio intensivo. Retrataban estructuras arquitectónicas complejas que no correspondían a ningún edificio conocido en Londres o en las áreas rurales de donde provenía la familia. Las proporciones eran matemáticamente precisas, utilizando principios de geometría que solo se enseñaban en las universidades de la época. Aún más perturbador, algunos dibujos parecían representar el interior de edificios que no existían públicamente, pero que correspondían exactamente a descripciones de instituciones médicas privadas y laboratorios de investigación privados a los que solo un número muy limitado de personas tendría acceso. El Dr. Whitfield compartió estos dibujos con colegas arquitectos e ingenieros, buscando identificar las estructuras representadas. La respuesta fue universalmente de perplejidad e incomodidad. Los edificios parecían ser funcionales y estructuralmente sólidos, pero incorporaban elementos de diseño que no existían en la arquitectura de la época. Algunos de los dibujos incluían detalles técnicos de equipos que parecían ser médicos o científicos, pero que utilizaban principios mecánicos que no se desarrollarían hasta décadas después. Era como si la niña estuviera visualizando tecnologías futuras con una precisión técnica que desafiaba cualquier explicación racional. Durante febrero de 1869, la condición de la niña entró en una nueva fase que el Dr. Whitfield describió como crítica y potencialmente terminal. Comenzó a presentar periodos de rigidez muscular que duraban varias horas, durante los cuales permanecía en una posición específica, generalmente sentada con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en un punto específico del horizonte. Durante estos episodios de rigidez, todos sus signos vitales disminuían significativamente, pero no hasta el punto de indicar un peligro de vida inmediato. Su respiración se volvía casi imperceptible, su pulso disminuía a niveles que normalmente indicarían coma, pero permanecía consciente y alerta. Cuando los episodios terminaban, volvía a su estado normal sin demostrar ningún efecto residual. Aún más preocupante, durante estos periodos de rigidez, comenzó a hacer predicciones específicas sobre eventos futuros. Predijo con precisión exacta la fecha de la muerte de pacientes terminales en otras salas del hospital. Predijo cambios climáticos específicos con semanas de antelación. Más perturbador, comenzó a hacer referencias a eventos que ocurrirían décadas en el futuro, describiendo tecnologías y cambios sociales que parecían completamente fantásticos para los estándares de 1869. El Dr. Whitfield documentó cuidadosamente cada una de estas predicciones, creando un archivo que más tarde sería considerado uno de los documentos más perturbadores de la medicina victoriana. Muchas de las predicciones de la niña resultaron ser precisas con el tiempo, incluyendo detalles sobre desarrollos médicos específicos que no ocurrirían hasta el siglo XX. En marzo de 1869, después de más de un año de tratamiento y observación, el Dr. Whitfield tomó una decisión que cambiaría drásticamente el curso del caso. Decidió implementar un protocolo experimental que había sido desarrollado recientemente por colegas en Francia, que implicaba el uso controlado de sustancias que podrían inducir potencialmente el sueño forzado. Este protocolo era extremadamente controvertido y arriesgado, especialmente cuando se aplicaba a niños. Implicaba la administración cuidadosamente dosificada de una combinación de sustancias, incluyendo láudano, éter y una preparación a base de plantas que había mostrado resultados prometedores en casos de insomnio severo en adultos. La decisión de implementar este protocolo no se tomó a la ligera. El Dr. Whitfield había consultado con los mayores especialistas de la época en Londres, París y Viena. Todos estuvieron de acuerdo en que la condición de la niña era tan anómala y potencialmente peligrosa que los métodos experimentales estaban justificados. La familia de la niña, que había permanecido en Londres durante todo el periodo de tratamiento, fue informada sobre los riesgos y las posibles consecuencias del protocolo experimental. Después de semanas de deliberación, consintieron el procedimiento.
principalmente debido al deterioro gradual que habían observado en la condición general de su hija. El protocolo se implementó una mañana de abril de 1869. La niña fue preparada en una habitación especial del hospital, equipada con el equipo de monitoreo más avanzado disponible en ese momento. Un equipo de 6 médicos y enfermeras especializados supervisó el procedimiento. La primera dosis de la preparación experimental se administró a las 9 de la mañana. Los efectos fueron inmediatamente visibles. Por primera vez en más de 15 meses, la niña cerró los ojos durante más de unos pocos segundos. Permaneció en un estado que parecía ser un sueño natural durante aproximadamente 2 horas. Durante este periodo de sueño, el equipo médico observó cambios dramáticos en sus signos vitales. Su respiración se profundizó y se regularizó. Su pulso, que había permanecido anormalmente acelerado durante todo el periodo de vigilia, finalmente disminuyó a niveles normales. Más significativamente, por primera vez desde el comienzo de su condición, demostró movimientos oculares rápidos consistentes con el sueño REM. Cuando despertó a las 11:00 de la mañana, la transformación fue inmediatamente evidente. Su expresión facial había cambiado drásticamente. La tensión constante que había caracterizado su apariencia durante meses había desaparecido. Sonrió por primera vez desde el comienzo de su hospitalización. Una sonrisa genuina e infantil que recordó a todos los presentes que estaban tratando con una niña pequeña. Sus primeras palabras después de despertar fueron dirigidas al Dr. Whitfield. Los visitantes nocturnos se han ido. Dijeron que ya no necesitan observarme. Parecía confundida sobre el tiempo que había pasado, preguntando si había dormido toda la noche, sin ser consciente de que había estado despierta durante más de un año. Durante los días siguientes, la niña presentó un comportamiento completamente normal para su edad. Jugaba, reía, demostraba la curiosidad infantil típica y, lo más importante, dormía normalmente durante las noches. Sus patrones de sueño se establecieron rápidamente en un ciclo saludable de 8 a 9 horas por noche. Las pruebas médicas realizadas una semana después del protocolo experimental mostraron que todos sus signos vitales habían vuelto a los niveles normales para su edad. Sus extraordinarias capacidades sensoriales habían desaparecido por completo. Ya no podía detectar sonidos de baja frecuencia o movimientos sutiles que había podido percibir durante su condición anómala. Más significativamente, no demostró ningún recuerdo de los eventos que habían ocurrido durante su periodo de vigilia prolongada. Cuando se le preguntó sobre los visitantes nocturnos o sus predicciones específicas sobre eventos futuros, parecía genuinamente confundida, sin ningún recuerdo de estos aspectos de su condición anterior. El Dr. Whitfield interpretó esta pérdida de memoria como un mecanismo protector natural del cerebro. Teorizó que las experiencias durante el periodo de vigilia prolongada habían sido tan intensas y anómalas que la mente de la niña había elegido suprimirlas por completo cuando volvió al funcionamiento normal. Después de 3 semanas de observación post-tratamiento, durante las cuales la niña demostró un comportamiento completamente normal y saludable, el Dr. Whitfield autorizó su alta hospitalaria. La familia regresó a su ciudad natal en el norte de Inglaterra, aparentemente curada de una condición que había desafiado toda la comprensión médica de la época. El Dr. Whitfield mantuvo correspondencia regular con la familia durante los meses siguientes. Todos los informes indicaban que la niña continuaba sana y presentando un desarrollo normal. Había reanudado las actividades escolares, hecho amistades con otros niños y demostrado intereses y habilidades típicos de su edad. La desaparición. Sin embargo, en diciembre de 1869, aproximadamente 8 meses después de su alta hospitalaria, las cartas de la familia cesaron abruptamente. El Dr. Whitfield, preocupado por esta repentina interrupción en la correspondencia, envió varias cartas que quedaron sin respuesta. Finalmente, decidió hacer un viaje personal a la ciudad natal de la familia para verificar su estado. Cuando llegó a la ciudad en el norte de Inglaterra, el Dr. Whitfield hizo un descubrimiento que lo dejó profundamente perturbado. Según los registros locales, la familia había desaparecido por completo durante la noche, aproximadamente 3 semanas antes. Habían dejado su casa sin llevarse pertenencias personales, sin notificar a vecinos o amigos y sin dejar ninguna indicación de a dónde iban. Aún más intrigante,
Las autoridades locales informaron que en la semana anterior a la desaparición, varios residentes del pueblo habían informado de avistamientos extraños durante las primeras horas de la madrugada. Se vieron figuras sombrías caminando por las calles entre las 3 y las 5:00 de la mañana, siempre en dirección a la casa de la familia. Los vecinos más cercanos informaron que durante las noches previas a la desaparición, podían oír la voz de la niña conversando con alguien en su habitación durante las primeras horas de la mañana. Cuando le preguntaron a la familia sobre esto, los padres explicaron que había comenzado a hablar en sueños, un comportamiento que no había demostrado previamente. Una investigación más detallada reveló que la noche anterior a la desaparición, varias personas en el pueblo informaron haber visto luces extrañas en la casa de la familia. No luces de velas o lámparas, sino una luminosidad azulada que parecía emanar de las ventanas de la habitación de la niña. Las luces pulsaban en patrones específicos, como si estuvieran transmitiendo algún tipo de código o mensaje. El Dr. Whitfield pasó una semana investigando la desaparición, entrevistando a todos los residentes del pueblo que habían tenido contacto con la familia. El patrón que surgió de estas entrevistas fue profundamente perturbador. Aparentemente, durante las semanas previas a la desaparición, la niña había comenzado a demostrar algunos comportamientos que recordaban su condición anterior. Había vuelto a hacer referencias a los visitantes nocturnos, aunque de una manera mucho más sutil que durante su estancia en el hospital. Hacía comentarios casuales sobre cosas que aún no habían sucedido, pero que invariablemente resultaban ser precisas. Más preocupante, había comenzado a dormir cada vez menos, aunque todavía podía dormir algunas horas por noche. Un vecino informó haber observado a la niña en su ventana durante las primeras horas de la mañana, de pie, completamente quieta, observando algo en la calle que él no podía ver. Cuando le preguntó a los padres sobre esto, explicaron que había desarrollado el hábito de levantarse temprano para comprobar si todo estaba bien. Estas observaciones sugirieron al Dr. Whitfield que la condición de la niña no había sido completamente curada, sino solo suprimida temporalmente. Era posible que el protocolo experimental solo hubiera proporcionado un alivio temporal, y que los aspectos más profundos de su anómala condición neurológica estuvieran regresando gradualmente. El Dr. Whitfield regresó a Londres profundamente perturbado por la desaparición de la familia. Pasó los meses siguientes tratando de localizar cualquier registro de su paradero, contactando a las autoridades en varias ciudades inglesas e incluso en países europeos cercanos. Todos los esfuerzos fueron infructuosos. Era como si la familia simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Durante este periodo de búsqueda, el Dr. Whitfield comenzó a recibir cartas anónimas que contenían información inquietante sobre el caso. Las cartas llegaban a intervalos irregulares, siempre sin remitente identificable, pero con detalles específicos sobre la condición de la niña que solo alguien con un profundo conocimiento médico podría poseer. La primera carta, recibida en marzo de 1870, contenía un dibujo detallado del sistema nervioso humano, con anotaciones en una letra que el Dr. Whitfield reconoció como la de la niña. El dibujo mostraba conexiones neuronales que no correspondían a la anatomía conocida en ese momento, pero que incluían estructuras que parecían funcionar como antenas o receptores de algún tipo. Acompañando al dibujo había una breve nota. Dr. Whitfield. Los visitantes nocturnos explicaron que algunas personas son elegidas para servir como observadores. El sueño es un lujo que los observadores no pueden tener. Ella está bien, pero ya no puede vivir entre los que duermen. Un amigo. Las cartas posteriores contenían información aún más específica y perturbadora. Una carta recibida en junio de 1870 incluía predicciones detalladas sobre desarrollos médicos que ocurrirían en las décadas siguientes. Específicamente, describía técnicas quirúrgicas que no se desarrollarían hasta finales del siglo XIX, medicamentos que no se descubrirían hasta el siglo XX, y teorías sobre el funcionamiento del cerebro que estaban décadas por delante de la ciencia médica de la época. El Dr. Whitfield verificó cuidadosamente cada una de estas predicciones a medida que se hicieron realidad a lo largo de los años. La precisión era estadísticamente imposible, lo que sugería que quienquiera que estuviera escribiendo las cartas poseía un conocimiento sobre desarrollos futuros que trascendía cualquier capacidad predictiva normal.
Una de las cartas más inquietantes, recibida en 1871, contenía un mapa detallado de Londres, pero no el Londres de 1871. El mapa mostraba la ciudad tal como existiría décadas en el futuro, incluyendo desarrollos urbanos, nuevos puentes sobre el Támesis y sistemas de transporte que no existían en ese momento. Aún más perturbador, el mapa marcaba ubicaciones específicas donde estarían posicionados otros observadores. Según el mapa, había al menos otras 12 personas en Londres que habían desarrollado condiciones similares a las de la niña. Estaban distribuidos estratégicamente por toda la ciudad, siempre en posiciones que permitían una observación óptima de áreas específicas. El mapa incluía horarios específicos en los que cada observador estaría activo, creando una red de vigilancia continua que cubría toda la ciudad durante las 24 horas del día. Intrigado y perturbado por esta información, el Dr. Whitfield decidió investigar personalmente algunas de las ubicaciones marcadas en el mapa. Su primera visita fue a una dirección en Whitechapel, una zona conocida por su pobreza y criminalidad. La dirección correspondía a un pequeño orfanato administrado por monjas católicas. Cuando le preguntó a la Madre Superiora sobre niños con trastornos del sueño, su reacción fue de visible incomodidad. Después de cierta presión, admitió que había un niño en el orfanato, un niño de aproximadamente 10 años, que no había dormido en más de 6 meses. Las monjas habían interpretado esto como algún tipo de intervención divina, creyendo que Dios había elegido al niño para vigilias de oración perpetuas. El Dr. Whitfield solicitó permiso para examinar al niño. Lo que encontró fue una versión masculina de la condición que había observado en la niña. El niño presentaba los mismos patrones anómalos de atención visual, las mismas capacidades sensoriales extraordinarias y la misma tendencia a hacer referencias a visitantes que solo él podía ver. Aún más perturbador, cuando el Dr. Whitfield mencionó el caso de la niña, el niño demostró inmediatamente un conocimiento detallado sobre su condición y tratamiento, información a la que no debería tener acceso por medios convencionales. Sabía el nombre de la niña, detalles específicos sobre sus síntomas e incluso información sobre el protocolo experimental que se había implementado. «Ella nos habló de usted», dijo el niño, refiriéndose a la niña como si mantuviera una comunicación regular con ella. «Los visitantes nocturnos dicen que es un buen médico, pero que no comprende completamente lo que nos está sucediendo». El Dr. Whitfield pasó varias horas entrevistando al niño, documentando sus respuestas y comportamientos. El patrón que surgió fue consistente con el caso de la niña, pero con algunas variaciones importantes. El niño parecía haber desarrollado diferentes especializaciones en sus capacidades anómalas, mientras que la niña había demostrado una agudeza visual y auditiva extraordinaria. Él parecía haber desarrollado una sensibilidad táctil que le permitía percibir vibraciones y movimientos a distancias considerables. Aún más intrigante, el niño afirmó que había otros como ellos, dispersos no solo por todo Londres, sino en varias ciudades de Europa e incluso más allá. Según él, todos formaban parte de una red más grande de observadores, que se había establecido para monitorear y documentar aspectos específicos de la experiencia humana que permanecían invisibles para quienes dormían regularmente. Durante las semanas siguientes, el Dr. Whitfield visitó otras ubicaciones marcadas en el mapa anónimo. En cada lugar encontró evidencia de individuos con condiciones neurológicas similares. Un asilo mental en Bethnal Green albergaba a una joven que no había dormido en 3 años. Un hospital privado en Kensington tenía registros de un hombre de mediana edad que había desarrollado insomnio total después de un accidente que involucraba la exposición a gases industriales tóxicos. El patrón que surgió de estas investigaciones sugirió que la condición no era única de la niña, sino que representaba un fenómeno más amplio que estaba ocurriendo en varias personas simultáneamente. Aún más perturbador, todos los casos parecían estar conectados de alguna manera. Los individuos afectados demostraban conocimiento unos de otros, incluso cuando no había posibilidad de contacto físico directo. Yakerers, la comunidad secreta. En 1872, el Dr. Whitfield recibió la carta anónima más significativa de la serie. Esta carta contenía no solo información sobre el paradero actual de la niña,
sino también una explicación parcial sobre la naturaleza de su condición y el propósito de los observadores. Según la carta, la niña vivía en una comunidad secreta ubicada en las tierras altas de Escocia, junto con otros individuos que habían desarrollado condiciones similares. Esta comunidad se había establecido específicamente para albergar a aquellos que ya no podían vivir normalmente en la sociedad debido a sus capacidades anómalas. La carta describía la comunidad como una especie de instituto de investigación informal, donde los residentes utilizaban sus capacidades extraordinarias para estudiar aspectos de la realidad que permanecían inaccesibles para la ciencia convencional. Estaban, según la carta, mapeando patrones de energía e información que impregnan el mundo natural, pero que son imperceptibles para los seres humanos normales. Aún más revelador, la carta explicaba que la condición de los observadores no era ni natural ni accidental. Era el resultado de la exposición a algo que la carta describía solo como influencias externas. Estas influencias, según el relato, habían estado interactuando con la humanidad durante siglos, pero solo recientemente habían comenzado a crear modificaciones más permanentes y detectables en individuos específicos. El propósito de estas modificaciones, según la carta, era establecer una red de monitoreo que pudiera detectar y responder a cambios sutiles en la estructura de la realidad que estaban ocurriendo gradualmente con el tiempo. Los observadores servían como sistemas de alerta temprana para desarrollos que podrían afectar a toda la humanidad, pero que no serían detectables por medios científicos convencionales hasta que fuera demasiado tarde. La carta concluía con una invitación. Se invitaba al Dr. Whitfield a visitar la comunidad en las tierras altas de Escocia, donde podría observar personalmente el desarrollo de las capacidades de los observadores y comprender mejor la naturaleza de su condición. La invitación incluía direcciones específicas a una ubicación remota en las montañas, junto con instrucciones detalladas sobre cómo hacer contacto con la comunidad. El Dr. Whitfield pasó meses deliberando sobre esta invitación. Como médico y científico, sentía una profunda curiosidad por los desarrollos descritos en la carta. Al mismo tiempo, toda la situación se había vuelto tan extraña y aparentemente imposible que cuestionaba su propia salud mental. Finalmente, en agosto de 1872, decidió aceptar la invitación. Arregló una licencia temporal de sus responsabilidades médicas en Londres y viajó a Escocia. El viaje a las tierras altas fue largo y difícil, requiriendo varios días de viaje a través de terrenos montañosos y aislados. Cuando finalmente llegó a la ubicación especificada en las instrucciones, encontró lo que parecía ser una propiedad rural abandonada. No había signos visibles de habitación o actividad. Siguiendo las instrucciones de la carta, se posicionó en un lugar específico de la propiedad y esperó durante la noche. A las 3:00 de la mañana, exactamente como se indicaba en las instrucciones, fue abordado por una figura que reconoció de inmediato como la niña, ahora de aproximadamente 12 años. Había crecido significativamente durante los años desde que la había visto por última vez, pero sus ojos mantenían la misma intensidad perturbadora que recordaba de la fotografía de Charles Pitton. Dr. Whitfield dijo, como si se hubieran encontrado la semana anterior: «Los visitantes nocturnos tenían razón sobre usted. Está listo para comprender lo que realmente está sucediendo». Lo condujo a través de la propiedad aparentemente abandonada hasta una trampilla oculta que conducía a un extenso complejo subterráneo. El complejo estaba iluminado por una fuente de luz que el Dr. Whitfield no pudo identificar, creando una luminosidad azulada similar a la que se había informado en la casa de la familia antes de su desaparición. El complejo albergaba a aproximadamente 20 individuos, de edades comprendidas entre niños y adultos de mediana edad. Todos demostraban las características que él había asociado con la condición de la niña. Ojos intensos, que rara vez parpadeaban, movimientos precisos y calculados, y una calidad de atención que sugería una vigilancia constante. Durante su visita de 3 días al complejo, el Dr. Whitfield fue introducido a aspectos de la condición de los observadores que superaban sus observaciones médicas previas. Los residentes de la comunidad habían desarrollado capacidades que desafiaban por completo su comprensión de la biología humana. Podían comunicarse entre sí sin hablar,
a través de un sistema que parecía implicar la percepción directa de los estados mentales. Podían detectar cambios en el entorno natural a distancias de muchos kilómetros. Más impresionante aún, habían desarrollado la capacidad de percibir eventos que aún no habían ocurrido, pero que inevitablemente sucederían basándose en complejos patrones de causa y efecto. La niña, que se había convertido en una de las líderes no oficiales de la comunidad, le explicó al Dr. Whitfield que su condición había seguido evolucionando desde que dejó el hospital. El protocolo experimental que él había implementado no había curado su condición, sino que le había enseñado a controlarla de manera más efectiva. Usted nos dio el regalo del sueño temporal, explicó, pero también nos enseñó que podemos elegir cuándo despertar por completo. Ahora tenemos la capacidad de existir tanto en el mundo de los que duermen como en el mundo de los observadores. Demostró esta capacidad al Dr. Whitfield, cerrando los ojos y aparentemente durmiendo durante unos minutos. Cuando despertó, explicó que había visitado mentalmente varios lugares del mundo, observando eventos que estaban ocurriendo simultáneamente en países distantes. Describió detalles específicos sobre situaciones políticas en Francia, desarrollos científicos en Alemania, e incluso cambios climáticos en regiones remotas de Asia. Durante su estancia en la comunidad, el Dr. Whitfield documentó meticulosamente sus observaciones. Lo que encontró desafiaba no solo su comprensión médica, sino sus concepciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad humana. Los observadores habían desarrollado capacidades que parecían trascender las limitaciones físicas normales de la experiencia humana. Aún más perturbador, afirmaban estar en comunicación con las entidades que seguían llamando visitantes nocturnos. Estas entidades, según ellos, no eran de origen terrestre, sino que representaban una forma de inteligencia que había estado monitoreando y, ocasionalmente, interactuando con la humanidad durante milenios. Según los observadores, las modificaciones neurológicas que habían experimentado eran parte de un proceso gradual de preparación. La humanidad se acercaba a cambios fundamentales que requerían un sistema de monitoreo y comunicación más sofisticado que el que había existido anteriormente. Los observadores servían como una interfaz entre la humanidad normal y estas inteligencias y externas, traduciendo información y orientación que eran esenciales para navegar las transformaciones que estaban por venir. Su incapacidad para dormir era necesaria porque el trabajo de observación y comunicación requería una vigilancia constante. Cuando el Dr. Whitfield expresó escepticismo sobre estas explicaciones, la niña lo llevó a una sala especial en el complejo donde los observadores realizaban lo que llamaban su trabajo activo. En esta sala, varios observadores estaban posicionados en diferentes puntos, cada uno enfocado en aspectos específicos de monitoreo. Un observador estaba rastreando patrones climáticos globales, anticipando cambios que afectarían las cosechas agrícolas en varias regiones. Otro estaba monitoreando las tensiones políticas en varias capitales europeas, identificando puntos de conflicto potencial antes de que se hicieran evidentes a través de los canales diplomáticos convencionales. La niña estaba supervisando todo el proceso, coordinando la información recopilada por los diferentes observadores y compilando informes que luego eran transmitidos a los visitantes nocturnos a través de métodos que el Dr. Whitfield no podía comprender completamente. Durante su última noche en la comunidad, el Dr. Whitfield fue invitado a participar en una sesión de comunicación directa con los visitantes nocturnos. La experiencia fue profundamente perturbadora y transformadora. Se encontró en un estado alterado de conciencia donde podía percibir presencias que normalmente permanecían invisibles. Estas presencias se comunicaban a través de impresiones directas en la mente, sin el uso del lenguaje convencional. La información transmitida era compleja y multifacética, abordando no solo la situación específica de los observadores, sino también desarrollos más amplios que afectarían a toda la humanidad en las décadas siguientes. El Dr. Whitfield recibió información sobre desarrollos científicos que ocurrirían en el siglo XX, cambios sociales y políticos que transformarían la civilización humana y desafíos ambientales que surgirían como resultado de la industrialización acelerada. Más significativamente,
Se le informó sobre el papel que jugarían los observadores para ayudar a la humanidad a navegar estos desarrollos. Cuando la sesión de comunicación terminó, el Dr. Whitfield se encontró profundamente cambiado por la experiencia. Su comprensión de la naturaleza de la realidad y el lugar de la humanidad en el universo había sido alterada fundamentalmente. Al mismo tiempo, estaba perturbado por las implicaciones de lo que había aprendido. Antes de abandonar la comunidad, la niña le dio un regalo de despedida, la fotografía original que Charles Pitton le había tomado en 1868, junto con varios otros documentos relacionados con su caso. Explicó que estos materiales serían importantes para preservar un registro histórico de las primeras etapas del desarrollo de los observadores. Esta fotografía capturó algo que ni usted ni el señor Pitton entendieron en ese momento. Explicó, muestra no solo mi condición física, sino también la presencia de los visitantes nocturnos. Si mira con atención, puede ver reflejos sutiles en mis ojos que no corresponden a nada que estuviera físicamente presente en el estudio. El Dr. Whitfield regresó a Londres profundamente transformado por la experiencia. Pasó los meses siguientes analizando la fotografía con equipos ópticos avanzados, confirmando que efectivamente había anomalías visuales que sugerían la presencia de elementos que no eran visibles durante la sesión fotográfica original. Aún más intrigante, los análisis detallados de la fotografía revelaron patrones de luz que parecían formar símbolos o caracteres de algún tipo. Estos patrones solo eran visibles cuando la fotografía se examinaba bajo condiciones específicas de iluminación y aumento, lo que sugiere que contenían información codificada que había sido ocultada intencionalmente. Durante 1873 y 1874, el Dr. Whitfield recibió correspondencia regular de la comunidad en las tierras altas, actualizándolo sobre los desarrollos en los casos de los observadores y confirmando muchas de las predicciones que había recibido durante su visita. La precisión de estas predicciones continuó siendo estadísticamente imposible, proporcionando evidencia adicional de la naturaleza extraordinaria de las capacidades de los observadores. En 1875, sin embargo, toda comunicación de la comunidad cesó abruptamente. Las cartas enviadas por el Dr. Whitfield quedaron sin respuesta. Cuando finalmente regresó a las tierras altas para investigar, encontró la propiedad completamente abandonada. El complejo subterráneo había sido cuidadosamente sellado y no había señales de sus habitantes recientes. Su exhaustiva investigación de la zona reveló solo una nota dejada específicamente para él, escrita con la familiar letra de la niña. Dr. Whitfield, nuestro trabajo en esta fase ha concluido. Los observadores han sido redistribuidos a lugares donde serán más necesarios en los próximos años. La fotografía que posee contiene información suficiente para aquellos que sabrán interpretarla. Cuídela bien, su eterna paciente. El Dr. Whitfield regresó a Londres con más preguntas que respuestas. Pasó los años restantes de su carrera médica estudiando la fotografía y documentando sus experiencias con los observadores. Sus registros fueron posteriormente archivados por el Real Colegio de Médicos, pero permanecieron clasificados debido a la naturaleza extraordinaria y potencialmente perturbadora de su contenido. La fotografía de la niña se convirtió en objeto de estudio intensivo por parte de una pequeña comunidad de investigadores que se enteraron del caso a través de canales discretos. Los análisis realizados décadas después, utilizando tecnologías que no estaban disponibles durante la época del Dr. Whitfield, confirmaron muchas de sus observaciones sobre las anomalías visuales en la imagen. Más significativamente, los investigadores modernos identificaron patrones en la fotografía que corresponden a conocimientos científicos que no se desarrollaron hasta bien entrado el siglo XX. La imagen parece contener información codificada sobre neurología, física cuántica y otras disciplinas científicas que estaban décadas por delante de cualquier conocimiento disponible en 1868. Los estudios contemporáneos de la fotografía, utilizando análisis digitales avanzados, revelaron capas de información que son invisibles a simple vista. Los algoritmos de reconocimiento de patrones identificaron estructuras matemáticas complejas en los patrones de luz y sombra, lo que sugiere que la imagen fue creada no solo como un retrato, sino como un medio para almacenar información multidimensional.
Aún más perturbador, los análisis espectroscópicos de la fotografía revelaron que ciertos elementos químicos presentes en la emulsión fotográfica original no existían de forma natural en la Tierra durante el siglo XIX. Estos elementos fueron sintetizados posteriormente en laboratorios durante el siglo XX, pero su presencia en la fotografía de 1868 sigue siendo inexplicable por medios convencionales. Los investigadores que estudiaron intensivamente el caso de la niña identificaron patrones similares en otros casos históricos de individuos con trastornos neurológicos anómalos. Los registros médicos de los siglos XVIII y XIX contienen descripciones de pacientes que presentaban síntomas consistentes con la condición de los observadores. Aunque estos casos generalmente se interpretaron como manifestaciones de enfermedad mental o posesión espiritual, un análisis sistemático de estos casos históricos sugiere que el fenómeno de los observadores tiene una larga historia, pero solo recientemente comenzó a documentarse de manera científica. Los patrones demográficos indican que la incidencia de estos casos aumentó significativamente durante los siglos XIX y XX, lo que corresponde al periodo de industrialización acelerada y desarrollo tecnológico. Las teorías contemporáneas sobre la naturaleza de la condición de los observadores varían ampliamente. Algunas hipótesis científicas sugieren que representan una forma de evolución neurológica acelerada, posiblemente desencadenada por la exposición a campos electromagnéticos u otras influencias ambientales asociadas con la industrialización. Otras teorías proponen que los observadores representan evidencia de contacto con inteligencias no terrestres, como sugieren sus propias descripciones de los visitantes nocturnos. Esta hipótesis está respaldada por la naturaleza extraordinaria de sus capacidades y la precisión de sus predicciones sobre desarrollos futuros. Una tercera categoría de teorías sugiere que los observadores desarrollaron acceso a niveles de realidad que normalmente permanecen inaccesibles para la percepción humana convencional. Según esta perspectiva, su incapacidad para dormir es necesaria para mantener esta percepción expandida, que sería interrumpida por los procesos neurológicos asociados con el sueño normal. Independientemente de la explicación específica, el caso de la niña que nunca durmió representa uno de los fenómenos más extraordinarios y bien documentados en la historia de la medicina neurológica. La fotografía de Charles Pitton permanece como evidencia tangible de una condición que desafía nuestra comprensión fundamental sobre los límites de la experiencia humana. Estudios recientes que utilizan tecnologías avanzadas de neuroimagen han identificado patrones de actividad cerebral en individuos contemporáneos que presentan síntomas similares a los de los observadores históricos. Estos patrones sugieren alteraciones estructurales específicas en regiones cerebrales asociadas con la percepción sensorial y el procesamiento de la información temporal. Aún más intrigante, algunos de estos individuos contemporáneos informan experiencias que son consistentes con los relatos históricos de los observadores, incluida la percepción de presencias invisibles y capacidades predictivas anómalas. Esto sugiere que el fenómeno no se limitó al periodo histórico, sino que continúa manifestándose en casos aislados. La comunidad científica sigue dividida sobre cómo interpretar esta evidencia. Mientras que algunos investigadores argumentan que representa manifestaciones de condiciones neurológicas conocidas, otros sugieren que indica la existencia de capacidades humanas que no han sido adecuadamente comprendidas por la ciencia convencional. El caso específico de la niña en la fotografía de 1868 continúa fascinando a los investigadores debido a la excepcional calidad de la documentación histórica y la naturaleza extraordinaria de su condición. Su historia representa un misterio que conecta la medicina histórica, los fenómenos neurológicos anómalos y las preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la percepción humana. La fotografía de Charles Pitton permanece en exhibición ocasional en exposiciones médicas especializadas, siempre acompañada de advertencias sobre su contenido potencialmente perturbador. Los visitantes frecuentemente informan experiencias incómodas al observar la imagen durante periodos prolongados, describiendo sensaciones de ser observados o percibir movimientos sutiles en los ojos de la niña.
Los análisis psicológicos de estos informes sugieren que la fotografía puede tener propiedades que afectan subconscientemente a los observadores, posiblemente debido a los patrones anómalos de luz y composición que se han identificado a través del análisis digital. Esta capacidad de influir psicológicamente en los observadores puede explicar en parte por qué la fotografía permaneció archivada durante tantas décadas. El legado de la niña que nunca durmió se extiende más allá del interés médico o científico. Su historia plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la experiencia humana y la posibilidad de que existan aspectos de la realidad que permanecen inaccesibles a la percepción normal. Desafía nuestras suposiciones sobre lo que constituye un funcionamiento neurológico normal y cuestiona si algunas condiciones consideradas patológicas pueden representar en realidad formas expandidas de percepción. Más significativamente, el caso sugiere que puede haber aspectos de la experiencia humana que trascienden nuestra comprensión científica actual. La precisión de las predicciones de los observadores sobre desarrollos futuros, sus extraordinarias capacidades sensoriales y sus descripciones de comunicación con inteligencias no terrestres indican posibilidades que desafían nuestros modelos convencionales de la realidad. Para quienes estudian fenómenos neurológicos anómalos, el caso de la niña representa tanto una inspiración como un desafío. Demuestra la importancia de mantener una mente abierta a posibilidades que pueden parecer imposibles según el conocimiento científico actual, al mismo tiempo que se aplica el rigor metodológico en la investigación de afirmaciones extraordinarias. La fotografía de 1868 continúa siendo analizada por investigadores modernos, y cada nueva tecnología revela aspectos adicionales de su composición anómala. Es posible que análisis futuros revelen información aún más extraordinaria sobre la naturaleza de la condición de la niña y las circunstancias de su creación. El misterio de la niña que nunca durmió permanece sin solución definitiva. Su historia nos recuerda que hay aspectos de la experiencia humana que continúan desafiando nuestra comprensión y que el progreso científico a veces requiere la voluntad de considerar posibilidades que inicialmente parecen inverosímiles o imposibles. A medida que continuamos desarrollando nuevas tecnologías y metodologías para estudiar el cerebro humano y los límites de la percepción, el caso de los observadores históricos proporciona un fascinante punto de referencia para explorar preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, los límites de la experiencia sensorial y la posibilidad de que existan formas de inteligencia y percepción que trascienden nuestra comprensión actual. La fotografía de la niña permanece como un testimonio silencioso de uno de los casos más extraordinarios en la historia de la medicina neurológica. Sus ojos, capturados para siempre en ese momento específico de 1868, continúan observando a quienes observan su imagen, perpetuando el misterio que rodeó su extraordinaria vida y misteriosa desaparición. Para algunos, representa la evidencia de capacidades humanas que permanecen en gran parte inexploradas. Para otros, simboliza los peligros de aceptar explicaciones extraordinarias sin suficiente evidencia científica. Independientemente de la interpretación específica, su historia continúa fascinando y perturbando a todos los que se encuentran con su penetrante mirada a través de las décadas. La niña que nunca durmió se ha convertido en más que un caso médico histórico. Se ha transformado en un símbolo de las posibilidades inexploradas de la experiencia humana y los misterios que aún esperan ser descubiertos en los archivos olvidados de la historia médica. Su fotografía nos recuerda que a veces las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana se pueden encontrar en los casos que desafían nuestra comprensión y nos obligan a expandir nuestras concepciones sobre lo que es posible. Y así, más de 150 años después, la niña de la fotografía continúa su vigilia silenciosa, observando eternamente a través del tiempo, un recordatorio permanente de que todavía hay mucho que no entendemos sobre los límites y las posibilidades de la condición humana. Sus ojos, que nunca parpadearon en vida, nunca parpadearán en la muerte fotográfica, manteniendo para siempre el misterio que representó, y quizás todavía representa, para aquellos lo suficientemente valientes como para encontrar su mirada y cuestionar sus propias suposiciones sobre la naturaleza de la realidad. Si te fascinó esta extraordinaria historia de la medicina victoriana
y quieres descubrir más misterios históricos capturados en fotografías antiguas, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos muchos más casos perturbadores e inexplicables que explorar juntos en las profundidades de los archivos médicos olvidados.